¿Qué harías si un día levantases la vista al cielo y vieras a tu creador caer, desgarrado por entidades que ni siquiera el infierno puede nombrar? ¿Qué significaría el fin si incluso Lucifer tomara su espada no para rebelarse, sino para proteger lo que queda de su padre? Esto no es solo el final de los tiempos, esto es el comienzo del silencio eterno. El grito del cielo. El cielo estalló en una fractura de colores imposibles. No fue un rayo ni un trueno lo que atravesó el firmamento, sino un grito divino que hizo temblar a los cimientos del tiempo. Todo ser vivo, todo insecto más insignificante, hasta el ser humano más incrédulo, sintió como algo se quebraba dentro de ellos. El orden del universo acababa de colapsar. En medio de la conmoción, las nubes se tornaron negras, desgarradas como si alguien hubiera desgastado la tela de la realidad. De entre ellas cayó un cadáver, una forma inmensa y luminosa que no podía ser vista directamente sin que los ojos desangraran. Era Dios. Su cuerpo semidevorado aún irradiaba un calor que quemaba la tierra al tocarla, y sobre él, luchando con una desesperación que nadie jamás habría imaginado, estaba Lucifer. No era el Lucifer que los textos sagrados describen. No era el príncipe del orgullo ni el señor de los condenados. Era un guerrero desesperado, alado y brillante, que blandía una espada de estrellas apagadas mientras se enfrentaba a una horda de criaturas que desafiaban la comprensión. Tentáculos que devoraban la luz, bocas que susurraban locura, formas que cambiaban constantemente como pesadillas hechas carne. Los devoradores del vacío habían llegado. Aún no, rugía Lucifer, alzando su espada contra uno de los monstruos que se abalanzaba sobre el cadáver de su padre. Pero su grito no era de ira, era de súplica. Desde lo alto, los ángeles caían como cometas ensangrentados. Algunos intentaban defender el cuerpo celestial, otros eran consumidos por el horror y la desesperación, gritando plegarias que se perdían en el caos. Mientras tanto, la humanidad miraba al cielo con una incredulidad, incapaz de comprender lo que sus ojos presenciaban. Un coro resonó entre las ruinas del firmamento. No era una canción celestial, sino un himno de desesperanza. Es el fin de todo. Desde las sombras más profundas del cosmos, una presencia se despertó, algo más antiguo que los devoradores, que Dios, que la propia luz, el primordial olvidado, aquel que había sido desterrado cuando el primer susurro de creación tomó forma. Abrió sus ojos. La muerte de Dios no era un evento aislado, era una señal para los olvidados, los desterrados y los silenciados. Y en la tierra, una joven huérfana, marcada por cicatrices que no podía explicar, cayó de rodillas, sintiendo una conexión que jamás había imaginado. Su sangre comenzaba a arder, y en sus sueños, una voz le susurraba: levántate, el fin tiene un nuevo príncipe. Así comienza la caída del cosmos y el ascenso de lo inimaginable. ¿Quién lucha por un Dios muerto? ¿Quién se arrodilla ante un nuevo comienzo? Capítulo 2. Ecos del abismo. El cadáver de Dios yacía inmóvil sobre la tierra, una masa luminosa y desgarrada que ardía sin fuego, quemando la realidad misma a su alrededor. Cada gota de sangre que caía de su cuerpo creaba cráteres en el suelo, mientras el aire se llenaba de un coro disonante de ángeles heridos y desesperados. Lucifer, cubierto de sangre y con una de sus alas arrancadas, se mantuvo firme, su espada una hoja quebrada que alguna vez brilló con la luz del alba. Ahora solo reflejaba la oscuridad que lo rodeaba.
no estaba ganando. Por cada criatura del vacío que destrozaba, dos más emergían de las sombras, que se retorcían como serpientes hambrientas. ¡Basta! Gritó alzando su voz por encima del caos. Pero el vacío no escucha, no razona. Las criaturas solo seguían devorando. Un ángel caído con las alas teñidas de negro por la corrupción se acercó tambaleándose. Mi señor, ¿por qué peleas? ¿Por qué defiendes a aquello que te desterró? La voz era un susurro roto, lleno de incredulidad. Lucifer giró hacia él, sus ojos brillando como carbones encendidos. Porque no es solo el fin de él, es el fin de todo. Y si caemos ellos, los humanos, serán arrasados como hojas en un incendio. No peleo por él, peleo por ellos. El ángel retrocedió, sus labios temblando. No había respuesta para tal convicción, no de alguien que alguna vez fue el favorito del Creador. Mientras tanto, en el cielo mismo comenzaba a fracturarse como si no pudiera sostener sin la presencia de Dios. Las estrellas parpadeaban y la desesperación, con una sombra gigantesca, empezaba a emerger desde lo alto. El primordial olvidado había despertado. Desde su prisión sellada más allá del horizonte olvidado, esta entidad había aguardado pacientemente. No tenía forma fija, su cuerpo era un torbellino de oscuridad y luz estallando en patrones imposibles. Su voz era como miles de cuchillas raspando el aire. Yo fui el primero, antes del tiempo, antes del Creador, y ahora regreso a reclamar lo que es mío. El peso de su presencia hizo que incluso las criaturas del vacío se retiraran. Una fisura se abrió entre la tierra, de la cual brotó fuego negro consumiendo todo lo que tocaba. En ese momento los ángeles, los humanos y los demonios por igual entendieron una sola verdad. Nadie era suficientemente fuerte para enfrentarlo. Pero no todo estaba perdido. Desde las profundidades de la tierra, un nuevo coro resonó. No era celestial ni demoníaco, era humano. Una joven se alzó entre los escombros, cuerpo brillando con un fuego azul. Era la misma muchacha que había caído de rodillas al final del colapso. Esto no es el fin, es el comienzo. Su voz era tranquila, pero cada palabra resonaba como un trueno. Lucifer la miró, sus ojos entrecerrados. ¿Quién eres tú? Ella no respondió. En su mano, una espada se materializó, hecha de la misma llama que ardía en su interior. Con un movimiento rápido alzó la espada hacia el primordial olvidado, y este se detuvo mirándola, con algo que no podía ser otra cosa que miedo. Tú no deberías existir. Y entonces, todo el cosmos contuvo el aliento. Capítulo 3. La forja del destino. El silencio que siguió al desafío de la joven fue más aterrador que cualquier grito. El cosmos entero parecía congelado, como si el universo aguardara el desenlace. El primordial olvidado inclinó su forma caótica hacia ella, inspeccionándola con un interés que bordeaba la inquietud. Eres un error. Su voz resonó como un terremoto, rompiendo montañas y haciendo temblar a los cielos. La joven no retrocedió. Su fuego azul se intensificó y la espada en su mano emitió un brillo que hirió incluso a los ángeles caídos. A su alrededor, los restos del cadáver de Dios comenzaron a resonar.
como si algo profundo y antiguo respondiera a su presencia. Lucifer, con la mirada fija en ella, no podía ocultar su desconcierto. ¿De dónde ha salido? Ningún mortal debería ser capaz de soportar su mirada y mucho menos enfrentarlo. Ella giró hacia él, sus ojos encendidos con un brillo que mezclaba humanidad y algo más, algo ancestral. No soy solo mortal, soy lo que él dejó atrás. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el primordial olvidado lanzó un tentáculo de sombras hacia ella. La joven alzó su espada y con un movimiento fluido partió la oscuridad como si fuera humo. El impacto de su golpe desintegró el suelo bajo sus pies, creando un cráter de proporciones titánicas. En lo alto, los ángeles restantes cantaban un nuevo himno, sus voces débiles pero unidas. Gloria al Fénix, gloria al renacer. Lucifer escuchó las palabras y algo hizo clic en su mente. El Fénix no es un nombre, es un título, una herencia. Los fragmentos del cadáver de Dios comenzaron a elevarse del suelo, atraídos hacia la joven como si fueran imanes. Las criaturas del vacío, que antes se abalanzaban sin piedad, retrocedieron su instinto primitivo, advirtiéndoles del poder que despertaba. Mientras tanto, en el horizonte, una figura oscura observaba. Su capa ondeaba en el viento y en su mano derecha sostenía una lanza hecha de estrellas negras. Era Tanaret, el primer ángel caído, desterrado mucho antes que Lucifer, por una transgresión tan grande que su nombre había sido borrado de todos los registros celestiales. Tanaret, Sonrió, sus dientes afilados brillando a la luz menguante. Así que realmente tenía un plan de contingencia. Pero, ¿lo suficiente para detener al primordial? Lo dudo. Desde su posición elevada, Tanaret habló, su voz alcanzando tanto a los ángeles como a los demonios. Lucifer, viejo amigo, peleas por un reino que te rechazó y por una humanidad que te teme. Pero dime, ¿cuánto más estás dispuesto a sacrificar? Lucifer lo miró con rabia, pero no respondió. Sabía que Tanaret no estaba ahí para ayudar, sino para observar, esperando su oportunidad de reclamar el caos para sí mismo. La joven avanzó hacia el primordial olvidado. Cada paso hacía vibrar el aire con un poder indescriptible. Pero justo cuando parecía que alcanzaría y lanzaría su golpe final, el suelo bajo ella se quebró. Un abismo profundo se abrió y de él emergieron figuras que no pertenecían ni al cielo ni al infierno. Los heraldos del vacío, antiguos guardianes sellados junto al primordial, despertados ahora por su llamado. Cada heraldo tenía una forma diferente. Morsit, El heraldo de la ruina, un gigante cubierto de runas que absorbían la luz de su alrededor. Anatar, El heraldo de las lamentaciones, una figura femenina de 1000 rostros que lloraban sangre. Bortul, El heraldo del hambre, un enjambre de bocas y ojos que devoraban todo a su paso. La joven se detuvo, su fuego azul ardiendo con más intensidad. Si quieren el fin, tendrán que pasar sobre mí. Lucifer, levantando lo que quedaba de su espada, se posicionó junto a ella. no estás sola. Fénix, si caemos, al menos lo haremos luchando. Y así, el campo de batalla se llenó nuevamente de gritos, mientras la joven y Lucifer se lanzaban contra los heraldos, desatando un poder que sacudiría los cimientos de la creación misma. Capítulo 4. Los heraldos del vacío. Del abismo emergieron figuras que no pertenecían a ningún plano conocido, ni al cielo ni al infierno. Eran sombras vivas, ecos de un poder tan antiguo que sus nombres se habían perdido en el tejido del tiempo. Los heraldos del vacío
Las herramientas finales del primordial olvidado se alzaron para cumplir su propósito: desatar el colapso absoluto. Primero llegó Morsit. Su forma descomunal eclipsaba la poca luz que quedaba en el campo de batalla. Su cuerpo estaba cubierto por runas que ardían y se retorcían como parásitos sobre su piel de obsidiana. No emitía sonido alguno, pero cada paso que daba desmoronaba montañas en el horizonte y quebraba al suelo bajo sus pies. Las runas pulsaban con un mensaje mudo, un susurro que resonaba en las mentes de todos los presentes. Nada persistente. Nada persistente. Todo colapsa. Cuando Morsit movió su brazo, una tormenta de destrucción se extendió en todas direcciones. Los restos de los ángeles caídos, incluso los que ya no tenían vida, se desintegraron como si nunca hubieran existido. Luego apareció Anatar. Su llegada fue un canto, un lamento profundo y desgarrador que perforaba la mente y el alma. Anatar no caminaba, flotaba sobre el suelo, su figura femenina envuelta en velos oscuros que se disolvían en el aire. Donde debería haber un rostro, tenía muchos. Rostros hermosos y aterradores que lloraban sangre en silencio. Cada lágrima que caía emitía un sonido cristalino, una melodía que hacía temblar incluso a Lucifer. El coro de los ángeles cambió, como si Anatar hubiera tomado control de sus voces. Ahora cantaban su lamento. El fin está aquí, el dolor es eterno. El peso de las tragedias personales se multiplicó para los que la enfrentaban. Guerreros de ambos lados cayeron de rodillas, incapaces de soportar la marea de emociones que Anatar desataba. Finalmente surgió Vortul. No caminó ni flotó, simplemente se extendió. Su forma era un enjambre caótico de bocas que gritaban y ojos que giraban sin cesar. Donde su sombra tocaba, la realidad se deshacía, devorada por un hambre insaciable. Cada grito de sus bocas resonaba con un eco. Parecía provenir del mismo vacío primordial. Todo lo que estuvo cerca de Vortul dejó de existir, como si nunca hubiera estado ahí. Sus ojos incontables y en constante movimiento observaban con fascinación, como si buscaran algo más profundo que simplemente consumir. La joven con la espada azul y Lucifer se quedaron quietos, observando la llegada de estas entidades. El aire se volvió pesado, casi irrespirable, mientras las tres presencias se posicionaban como heraldos de la aniquilación. Lucifer respiró profundo, sosteniendo lo que quedaba de su espada. Estos no son simples siervos, son la voluntad del primordial hecha carne. Si no los detenemos ahora, no quedará nada. La joven, sin apartar la mirada de los heraldos, dejó que el fuego azul de su espada se intensificara. Su voz resonó con una fuerza que no parecía pertenecerle del todo. Si el universo quiere su fin, tendrá que devorarnos primero. Los heraldos avanzaron, cada uno con su propósito. El enfrentamiento estaba por comenzar y con ello el destino del cosmos pendía de un hilo. Capítulo 4: El encuentro de los últimos.
El mundo parecía contener la respiración. Frente a los heraldos, Lucifer y la joven de la espada azul eran como dos estrellas diminutas enfrentándose a la vasta oscuridad del vacío. Pero en sus ojos ardía algo más profundo que el miedo, una furia y una esperanza que ni siquiera el abismo podría apagar. Lucifer dio un paso al frente, sus alas rasgadas chisporroteando con los restos de su gloria caída. En su mano temblaba la espada rota, un fragmento negro como la noche, pero cargado con una energía que vibraba de pura desesperación. Anatar, la de los rostros llorosos, habló sin mover los labios. Su voz resonó en las mentes de todos los presentes, dulce y aterradora como una caricia de hielo. ¿Qué esperas lograr, hijo del alba? Tú, que fuiste desterrado. Tú, que caíste por tu orgullo. ¿Ahora pretendes salvar lo que nunca te perteneció? Lucifer no respondió con palabras. Clavó la espada en el suelo, y un círculo de energía se expandió desde ella, estremeciendo la tierra y empujando a los heraldos unos pasos atrás. En sus labios se formó una sonrisa amarga. Si voy a caer, lo haré luchando por algo más grande que yo. Y entonces, como un eco de su voluntad, algo en las ruinas del cielo respondió. Los exiliados. De las sombras y el polvo emergieron figuras olvidadas. Almas que habían sido desterradas de ambos reinos, cielos e infiernos, ahora se levantaban. Sus formas eran fragmentadas, heridas por el tiempo y el olvido, pero en sus ojos brillaba el mismo fuego que ardía en Lucifer. Primero apareció Ascariel, un general caído, su armadura corroída por el paso de eones. En su mano sostenía una lanza que brillaba con una luz fría, una que recordaba las estrellas que había estudiado en su obsesión prohibida por el conocimiento. A su lado surgió Tane, el portador de las cadenas. Era un titán inmenso, su piel forjada en los fuegos primordiales, y las cadenas que arrastraba resonaban con un peso imposible. Sus pasos hacían vibrar el suelo, y cada movimiento era una promesa de destrucción. Por último, Khalisá emergió de las sombras como un susurro. Era más espíritu que cuerpo, envuelta en un manto de ecos y bruma. En su garganta se formó un canto, suave pero implacable, que deshizo las lágrimas cristalinas de Anatar antes de tocar el suelo. El despertar de la joven. Mientras las fuerzas se reunían, la joven de la espada azul se mantuvo en silencio. Sus ojos estaban fijos en los heraldos, pero algo en su expresión había cambiado. Era como si ya no estuviera completamente allí, como si escuchara una voz que nadie más podía oír. Cuando finalmente habló, su voz no era suya. Era profunda, resonante, antigua. El grito del cielo no es el final. Es el preludio de un renacer. Soy el eco del primer aliento y la chispa del último fuego. La espada azul en sus manos comenzó a cambiar. Se alargó y se transformó en una lanza resplandeciente, su luz tan intensa que incluso las sombras parecieron retroceder. La joven la sostuvo con firmeza y dio un paso adelante. Si el universo debe caer, primero tendrá que atravesarme. El choque. El primer ataque fue como el estallido de una estrella. Lucifer cargó contra Vortul con un rugido ensordecedor, sus alas negras envueltas en llamas. Tane lanzó sus cadenas hacia Morsit, envolviéndolo y tirándolo hacia atrás con una fuerza titánica. Al mismo tiempo, el canto de Khalisá se elevó como un contraataque al lamento de Anatar, llenando el aire con una tensión que hacía vibrar los huesos. Y en el centro del caos estaba la joven. Su lanza brillaba como una chispa de esperanza en la oscuridad infinita. Con un grito que atravesó el alma de todos los presentes, saltó hacia los heraldos. El universo no terminará hoy. La luz de su lanza se extendió, iluminando incluso las profundidades del vacío. Pero los heraldos no retrocedieron. No podían hacerlo. No estaban diseñados para temer, solo para consumir. Sin embargo, por primera vez, algo en ellos vaciló. Una fracción de segundo en la que el abismo pareció dudar. Y en esa chispa de incertidumbre, la lucha por la existencia encontró su oportunidad. El destino del todo pendía de un hilo, y la batalla apenas comenzaba. Capítulo 6. Ecos del vacío. El campo de batalla, ahora un paraje destrozado, se teñía con destellos de energía y sombras vivas que parecían reptar desde el suelo mismo. El eco del choque resonaba en el aire, como un lamento constante que desgarraba la voluntad de los presentes. Sin embargo, los combatientes no podían detenerse. En este enfrentamiento, el tiempo mismo parecía distorsionarse. Lucifer, con las alas ensangrentadas y la espada rota aún en su mano, observaba a los heraldos con ojos llenos de desafío.
Pero algo en su mirada traicionaba un entendimiento oscuro. Aquello que enfrentaban no eran solo enemigos, sino partes de un destino del que no podían escapar. El verdadero poder de los heraldos. Bortul, el inmóvil, dio un paso adelante. Con cada movimiento, el aire parecía comprimirse, volviéndose pesado y opresivo. En su mano surgió un orbe negro, brillante como el abismo entre las estrellas, que comenzó a girar lentamente, proyectando imágenes ante los ojos de todos los presentes. Se vieron universos enteros devorados, mundos que alguna vez fueron brillantes reducidos a polvo. En cada fragmento de visión, los heraldos no solo destruían, absorbían. Se alimentaban de las memorias, las almas, incluso de las historias de todo lo que existía. Esto no es solo un final, dijo Bortul con una voz que parecía hecha de ecos rotos. Es el renacimiento de lo que nunca debió ser. Las imágenes se tornaron más personales. Los exiliados vieron sus propias caídas, sus pecados, las razones por las que fueron olvidados. Ascariel, el general caído, tembló al ver a los millones que había sacrificado en su búsqueda insaciable de conocimiento prohibido. Tane, el portador de las cadenas, dejó caer sus armas un instante al ver el rostro de su hermana, aquella a quien había condenado en su afán de poder. Incluso Khalisá, envuelta en bruma, dejó escapar un grito agónico al enfrentar la verdad de que había traicionado la esencia misma del canto que una vez salvó mundos. La joven y la revelación. En medio del caos, la joven con la lanza azul estaba de pie, inmóvil, mientras las imágenes invadían su mente. Pero en lugar de doblegarse, algo dentro de ella comenzó a despertar. Esto no puede ser todo. Su voz era apenas un susurro, pero resonó como un rayo. Sus ojos, antes confusos, ahora ardían con determinación. Alzó la lanza, y su luz atravesó las visiones, deshaciendo las sombras que las formaban. Nos muestran el pasado porque temen el futuro. Khalisá, aún temblando, levantó la mirada hacia la joven. Había algo en ella que ahora parecía distinto, algo que no era mortal ni celestial. ¿Quién eres? La joven no respondió. En su mente, fragmentos de recuerdos comenzaron a unirse. Voces que no eran suyas, nombres que nunca había escuchado, un propósito que la llamaba desde el núcleo mismo del universo. El segundo asalto. Los heraldos, al ver que sus visiones ya no quebraban la voluntad de sus enemigos, dejaron de lado las ilusiones. Morsit, el tormento viviente, se lanzó hacia adelante con un rugido que sacudió la tierra. Sus múltiples brazos, formados por retorcidas columnas de oscuridad, se alzaron como látigos para atacar. Pero esta vez, los exiliados no retrocedieron. Lucifer lideró la carga, sus llamas oscuras chocando contra el manto sombrío de Morsit. Tane lanzó sus cadenas, envolviendo al heraldo con una fuerza que hizo temblar el suelo. Ascariel lanzó su lanza con precisión, clavándola en el pecho de Bortul, aunque el heraldo ni siquiera vaciló. Khalisá alzó su canto, ahora un grito de desafío, mientras la joven se movía como un rayo, su lanza azul dibujando líneas de luz que atravesaban la oscuridad misma. El precio de la resistencia. El enfrentamiento dejó cicatrices en ambos bandos. Los heraldos retrocedieron momentáneamente, pero no sin antes desatar una última ofensiva. Anatar, el heraldo de los rostros, alzó una mano y el canto de Khalisá se interrumpió de golpe. Los exiliados sintieron un vacío helado invadiendo sus almas, como si algo esencial les hubiera sido arrebatado. Lucifer cayó de rodillas, jadeando, mientras la joven lo ayudaba a levantarse. «Esto es solo el principio», murmuró él, su voz apenas audible. Ella asintió, alzando la lanza una vez más. «Entonces sigamos luchando». En el horizonte, las sombras de los heraldos se desvanecieron lentamente, pero no por derrota. Se retiraban para reorganizarse, para desatar un horror aún mayor. Y así, el mundo se preparaba para lo inevitable, el próximo acto del colapso divino. Capítulo 7. Las cicatrices del alma. El mundo estaba en silencio. No el silencio tranquilo de un amanecer, sino el silencio opresivo que queda tras una tormenta devastadora. Los exiliados yacían dispersos, heridos, agotados, pero no derrotados. Cada uno cargaba ahora un peso invisible, una marca impuesta por los heraldos en el enfrentamiento reciente. Lucifer estaba de pie sobre una colina destrozada, su espada rota aún chisporroteando con llamas menguantes. A sus pies, una grieta en la tierra parecía extenderse hacia el infinito, como si el mundo mismo hubiera comenzado a desmoronarse desde dentro.
El vacío no se conforma con destruirnos físicamente, murmuró, mirando hacia la oscuridad del horizonte. Nos consume desde el alma. La transformación de los exiliados. Tane, el portador de las cadenas, estaba sentado a cierta distancia, sus manos temblorosas sujetando las cadenas que alguna vez fueron su orgullo. Ahora, los eslabones tenían grietas, y de ellas se filtraba un humo oscuro que parecía latir como un corazón herido. No puedo sentir su peso, susurró, como si hablara consigo mismo. Siempre estuvieron allí, como un recordatorio de lo que perdí, pero ahora parecen vacías. Kalizá, quien antes había liderado con su canto, estaba en silencio, su rostro oculto bajo un manto. Sus labios se movían, pero ningún sonido salía de ellos. Las notas que una vez inspiraron esperanza ahora parecían atrapadas en algún lugar entre el mundo y el vacío. Ascariel, el general caído, estaba arrodillado frente a los restos de su lanza, sus ojos brillando con una mezcla de furia y miedo. Nos mostraron todo lo que somos, todo lo que tememos, dijo, rompiendo el silencio con una voz cargada de ira. Y nos dejaron vivir con ello. La joven y el origen de la lanza. En medio de la devastación, la joven de la lanza azul parecía ser la única que no había sucumbido al peso de las visiones. Se encontraba apartada, observando la punta de su arma, como si buscara respuestas en la luz que emitía. ¿Qué eres realmente?, preguntó en voz baja. La lanza vibró levemente en respuesta y un torrente de imágenes invadió su mente. Vio un vasto océano de estrellas, un trono rodeado de oscuridad y una figura envuelta en un resplandor cegador que sostenía la lanza como si fuera parte de su propio ser. Una voz resonó en su mente, profunda y serena. Tú eres mi heraldo, no del vacío, sino de la última chispa. Eres el eco de lo que queda cuando todo lo demás se apaga. La joven cayó de rodillas, jadeando, mientras las palabras se grababan en su alma. Ahora entendía que su conexión con la lanza no era accidental, era el fragmento de un poder anterior al colapso, un vestigio del primer aliento de la creación. El plan de Lucifer. Lucifer se volvió hacia el grupo, sus alas desgarradas proyectando sombras imponentes a su alrededor. No podemos seguir enfrentándonos a ellos como lo hemos hecho hasta ahora, dijo con una firmeza renovada. Los heraldos no son solo enemigos, son fuerzas primordiales, y nosotros somos fragmentos rotos. Los exiliados lo miraron en silencio, algunos con escepticismo, otros con una esperanza que apenas se sostenía. Hay un lugar, continuó Lucifer. Un sitio donde los restos del primer amanecer aún existen, ocultos en el corazón de la penumbra. Si logramos llegar allí, podríamos encontrar algo, o a alguien, capaz de ayudarnos a resistir. Kalizá levantó la mirada, sus ojos vacilantes brillando con un destello de interés. ¿Qué sitio es ese? Lucifer se permitió un momento de duda antes de responder. El abismo luminal. El abismo luminal y su guardián. El nombre resonó como un eco en el aire, y la tierra misma pareció estremecerse. El abismo luminal era un lugar de leyendas, una grieta entre la creación y el olvido, donde el primer destello de luz se había ocultado para evitar ser consumido. Pero no estaba desprotegido. Según los relatos antiguos, un guardián velaba por él, un ser que no era ni mortal ni divino, sino algo más antiguo, algo incomprensible. Si llegamos allí, continuó Lucifer, podríamos obtener respuestas. Pero el viaje no será sencillo. Las sendas hacia el abismo están plagadas de trampas, y el guardián no distingue aliados de enemigos. La joven alzó la lanza, su mirada fija en Lucifer. Entonces debemos ir. Cada segundo que dudamos, ellos se fortalecen. El camino hacia lo desconocido. El grupo comenzó a prepararse, a pesar de sus heridas físicas y emocionales. Las cadenas rotas de Tane comenzaron a entrelazarse nuevamente, aunque su brillo era más tenue. Kalizá intentó cantar, y aunque las notas eran fragmentadas, cada una resonaba con una fuerza creciente. Mientras tanto, la joven sentía como la lanza se hacía más pesada en su mano, como si el arma misma respondiera a la proximidad del abismo. Este es el principio del fin, dijo Ascariel, ajustando las piezas de su armadura rota. Pero si debemos caer, lo haremos luchando. Con esas palabras, el grupo partió hacia lo desconocido, dejando atrás las ruinas de su último enfrentamiento. Pero el vacío no descansaba. En las sombras, los heraldos observaban, esperando el momento perfecto para atacar nuevamente. Y así, el viaje hacia el abismo luminal comenzó, mientras el grito del cielo resonaba aún más fuerte. Parte 8. El sendero de las sombras.
El camino hacia el abismo luminal no era visible para ojos mortales ni divinos. Era un sendero intangible que serpenteaba entre planos, donde las leyes del tiempo y el espacio se doblaban como si fueran juguetes. Cada paso que daban los exiliados los alejaba más del mundo que conocían y los llevaba a un lugar donde la misma realidad parecía respirar con un ritmo ominoso. La marcha a lo desconocido. La joven sostenía la lanza azul con ambas manos. Desde que partieron, el arma parecía viva, vibrando al compás de un latido distante. Con cada paso, sentía que algo la observaba desde más allá del velo. ¿Lo sientes también?, preguntó Khalisá, rompiendo el silencio que los envolvía. Sí, Respondió la joven sin apartar la mirada del horizonte vacío. es como si el aire estuviera cargado de ojos. Lucifer caminaba al frente, su figura majestuosa apenas un esbozo en la penumbra. Sus alas desgarradas parecían absorber la oscuridad a su alrededor, como si fueran parte de ella. El sendero prueba nuestra resolución. Dijo sin volverse. No teman lo que sienten, teman lo que aún no han visto. Las sombras vivientes. De repente, el aire se tornó denso y las sombras a su alrededor comenzaron a moverse con vida propia. Figuras humanoides emergieron de la oscuridad, sus formas indistintas, pero cargadas de una presencia abrumadora. No eran enemigos, ni amigos, eran ecos de lo que alguna vez habitó ese lugar. Son recuerdos, dijo Tane, sus cadenas emitiendo un leve brillo mientras se preparaba. Fragmentos de almas perdidas en el vacío. Una de las sombras se acercó a la joven. No tenía rostro, pero de alguna manera proyectaba una tristeza infinita. Cuando intentó tocarla, la sombra se deshizo como humo, dejando atrás un grito que heló la sangre de todos. No las toquen, Ordenó Lucifer con dureza. aquí, un solo error puede condenarnos a la inexistencia. El río de la memoria. Tras horas de caminar, llegaron a un río que parecía hecho de cristal líquido. Sus aguas reflejaban el cielo, pero no había estrellas, solo destellos fugaces de imágenes, rostros, batallas y lugares que ninguno de ellos reconocía. El río de la memoria, susurró Khalisá, sus ojos llenos de reverencia y temor. Aquí se guarda todo lo que alguna vez fue y todo lo que pudo haber sido. Para cruzar, debían enfrentar una prueba. El río exigía un sacrificio, un recuerdo preciado, algo que los definiera. No hay otra forma. Dijo Lucifer mientras avanzaba hacia la orilla. Debemos dar una parte de nosotros para continuar. Uno por uno, los exiliados se acercaron al río. Tane dejó caer una lágrima, recordando el rostro de alguien que había jurado proteger pero que ya no podía recordar. Khalisá cantó una sola nota, entregando la melodía que la había inspirado desde el principio de los tiempos. La joven se detuvo frente al agua, vacilante. ¿Qué debo dar? Preguntó en voz baja. La lanza brilló con intensidad, y una imagen fugaz apareció en su mente, un campo de flores, una risa infantil, y una promesa hecha a alguien que ya no estaba. Sin saber cómo, entregó ese recuerdo, sintiendo un vacío en su pecho cuando las aguas lo absorbieron. El guardián del umbral. Al otro lado del río, la penumbra se volvió casi tangible, como un manto pesado que los envolvía. Entonces, una figura surgió de la oscuridad. Era inmensa, con una silueta que cambiaba constantemente, como si estuviera formada por las sombras mismas. Han llegado lejos, pero el abismo no es lugar para intrusos. Dijo el ser, su voz resonando como un trueno apagado. Soy el guardián, y solo quienes portan la chispa del primer aliento pueden pasar. Lucifer dio un paso adelante, sus ojos ardiendo con determinación. No somos intrusos. Somos los últimos que quedan, y buscamos lo que podría salvar a toda la creación. El guardián se inclinó hacia él, estudiándolo con detenimiento. Luego miró a la joven, cuya lanza brillaba con una luz que parecía perforar la oscuridad. La chispa está en ella, declaró. Pero la pregunta es si ella está lista para cargar con lo que eso implica. El desafío final del guardián. La figura alzó una mano, y la penumbra a su alrededor se transformó en un laberinto de visiones. Cada miembro del grupo fue enfrentado a sus propios miedos, dudas y arrepentimientos. Para la joven, el desafío fue diferente. El guardián la llevó a un lugar fuera del tiempo, donde una figura envuelta en luz la esperaba. Eres mi heraldo, pero no mi salvadora, dijo la figura. ¿Estás dispuesta a hacer el escudo, incluso si eso significa que nunca serás la espada? Ella no respondió de inmediato. Las palabras resonaban con un peso que apenas podía comprender.
Finalmente, apretó la lanza y respondió con firmeza. Si con ello preservo la chispa, estoy dispuesta. El guardián la miró con algo que parecía aprobación antes de apartarse. Pasen, pero sepan esto, lo que buscan puede no ser lo que necesitan. El umbral del abismo luminal. Con el camino despejado, el grupo avanzó hacia la entrada del abismo luminal. Era un portal inmenso, pulsante, con una luz cegadora en su núcleo. Al cruzarlo, sintieron como todo lo que eran y habían sido se desintegraba, para luego reformarse al otro lado. Allí, el primer destello de la creación los aguardaba, brillando con un fulgor que prometía respuestas, pero también revelaciones que podrían destruirlos. Capítulo 9. El corazón del abismo. El aire en el abismo luminal era pesado, cargado de una energía que resonaba con un zumbido constante, como si todo el lugar respirara de manera agónica. Las luces y sombras danzaban en patrones imposibles, confundiéndose entre sí, mientras los exiliados avanzaban con cautela, cada paso hundiéndolos más en un mar de incertidumbre. Ante ellos, flotando como un faro inalcanzable, estaba el resplandor eterno, una esfera de energía viva, pulsante, cuyos destellos mostraban fragmentos de recuerdos, mundos y vidas desconocidas. Era hipnótico y aterrador al mismo tiempo. Lucifer, envuelto en sus alas oscuras, miró la esfera con una mezcla de asombro y aversión. Ahí está, Susurró. el primer aliento. La joven, que aún sostenía la lanza, sintió que el arma vibraba en sus manos. No era un temblor cualquiera, sino un llamado, como si la lanza reconociera la luz que emanaba del resplandor. Esto no está vivo. La voz de Tane sonó rota, llena de temor. Esto no debería existir. Antes de que pudieran avanzar más, una voz profunda y resonante llenó el espacio, como un trueno distante que se filtraba por cada fibra de sus cuerpos. ¿Quién osa acercarse al núcleo de todo lo que es y será? De la nada, una figura emergió. Alta e imponente, el silencioso tenía un cuerpo envuelto en sombras que parecían devorar la luz a su alrededor. Su rostro era una máscara lisa, sin ojos, nariz ni boca, y aún así, la presencia de su mirada invisible era sofocante. Yo soy el guardián, Anunció. he velado por el resplandor desde el principio de los tiempos. Ningún mortal, ningún dios, tiene derecho a reclamarlo. Lucifer, desafiante como siempre, dio un paso adelante. No venimos a reclamarlo por ambición, Dijo, su voz firme. venimos porque el mundo que juraste proteger está colapsando. El silencioso inclinó la cabeza, como si meditara sobre sus palabras. ¿Y qué harían con este poder? Preguntó. ¿Salvarían un mundo condenado? ¿O lo rehacerían a su imagen, perpetuando el ciclo de arrogancia que trajo el caos en primer lugar? La joven, sintiendo el peso de la pregunta, habló por primera vez. No sabemos lo que haríamos. Pero sabemos que no hacer nada también nos condenará. El silencioso levantó una mano, y el espacio a su alrededor cambió. El suelo se desmoronó, y los exiliados cayeron en una oscuridad sin fin. Pero no era un vacío cualquiera, era como si cada uno estuviera cayendo en el núcleo mismo de sus almas. El juicio del abismo. La joven despertó en un campo extraño, uno que conocía pero que no podía ubicar en su memoria. Flores oscuras como el ébano cubrían el terreno, sus pétalos brillando con un tenue resplandor. Frente a ella estaba un niño de rostro borroso, cuyos ojos reflejaban una tristeza infinita. ¿Por qué me olvidaste?, preguntó el niño, su voz cargada de un dolor que la atravesó como una daga. Ella quiso responder, pero las palabras no llegaban. En sus manos, la lanza comenzó a brillar, y el niño desapareció en un torbellino de pétalos, dejando tras de sí un vacío que la llenó de culpa y duda. Kalizá se enfrentó a una figura que representaba todo lo que había temido, una sombra de sus propios errores. Tane quedó atrapado en un ciclo interminable de sus crímenes pasados, reviviendo el dolor que había infligido. Y Lucifer. Lucifer vio una versión de sí mismo, pura y sin mancha, un ángel que nunca cayó. ¿Cuántas vidas has sacrificado por tu orgullo?, le preguntó su reflejo, con una voz tan suave como un cuchillo al rozar carne. El renacimiento. Uno por uno, los exiliados emergieron del juicio. Aunque sus cuerpos estaban intactos, sus espíritus llevaban las marcas de lo que habían enfrentado. La joven alzó la lanza, ahora envuelta en un fuego azul que no quemaba, pero que iluminaba cada rincón del abismo. El silencioso los observó desde las alturas. Han soportado el juicio, dijo, pero eso no los hace dignos.
Ahora deben decidir, usar el resplandor para restaurar el ciclo o liberarlo, arriesgándose a desatar horrores que ni siquiera los dioses pueden contener. Lucifer, con el rostro endurecido, avanzó. El ciclo ya está roto, afirmó. Si no tomamos el control, todo perecerá. La joven, sin embargo, miró el resplandor con una expresión diferente, más reflexiva. ¿Y si el control no es la respuesta? Preguntó, su voz temblando con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Y si debemos confiar en lo que vendrá, en lugar de intentar moldearlo? El resplandor comenzó a pulsar, emitiendo un ritmo que parecía latir al unísono con sus corazones. El silencioso dio un paso atrás, permitiendo que el resplandor respondiera a su dilema. El destino del universo pendía de su decisión, y las sombras que se movían en la lejanía parecían esperar ansiosas el resultado. Capítulo 10. La decisión del resplandor. El resplandor pulsaba con un ritmo hipnótico, cada destello proyectando recuerdos de civilizaciones olvidadas, de dioses que se alzaron y cayeron, y de un universo que había renacido incontables veces. La tensión en el abismo era palpable, mientras los exiliados permanecían en silencio, atrapados en un dilema que parecía imposible de resolver. Lucifer se adelantó, su figura imponente destacando entre las sombras danzantes. El ciclo debe ser restaurado, declaró, su voz firme como una sentencia. Permitir que continúe en ruinas solo traerá más caos. Kalizá, sin embargo, no se movió. Sostenía la lanza con fuerza, su mirada fija en el resplandor. ¿Y si restaurarlo no es suficiente? Preguntó. ¿Y si lo que necesitamos no es preservar lo que fue, sino crear algo completamente nuevo? El silencioso permaneció impasible, como una estatua que observaba el debate sin interferir. Pero dentro del resplandor, las imágenes comenzaron a cambiar. Se mostraron fragmentos de futuros posibles. En uno, el ciclo era restaurado, pero el equilibrio traía consigo un estancamiento eterno. En otro, el resplandor era liberado, desatando una creación caótica que amenazaba con devorar todo. Tane, aún tambaleándose por el juicio que había enfrentado, rompió su silencio. Ambos tienen razón, y ambos están equivocados. Sus ojos, cargados de culpa y resignación, buscaron al silencioso. ¿Por qué debemos ser nosotros quienes decidamos? Este poder nunca debió estar en manos de nadie. El silencioso inclinó la cabeza ligeramente, como si considerara sus palabras. El resplandor es más que poder, respondió finalmente. Es la chispa de la existencia misma, y su destino siempre depende de aquellos que tienen el coraje de acercarse a él. Pero cualquier decisión que tomen traerá consecuencias. El abismo comenzó a temblar, las sombras retorciéndose mientras criaturas inhumanas surgían en la distancia. Eran las heraldas del vacío, atraídas por la energía del resplandor, ansiosas por devorar lo que quedaba del universo. No hay más tiempo. La voz de Lucifer resonó como un trueno. Decidan ahora o todo será consumido. Kalizá cerró los ojos, sintiendo el peso de la lanza en sus manos y el eco del resplandor en su alma. En ese momento, comprendió que la respuesta no estaba en restaurar ni en destruir, sino en algo completamente diferente. No podemos elegir entre pasado y futuro. Debemos permitir que ambos existan juntos. Con un movimiento decidido, alzó la lanza y la apuntó hacia el resplandor. Este reaccionó, expandiéndose en una explosión de luz que los envolvió a todos. El nacimiento de un nuevo camino. Cuando la luz se disipó, el abismo luminal había cambiado. Ya no era un lugar de sombras y caos, sino un espacio de infinitas posibilidades, donde lo viejo y lo nuevo coexistían. El silencioso los observó con algo que parecía aprobación. Han elegido bien, dijo. Pero su camino apenas comienza. Este equilibrio es frágil, y las heraldas no cesarán en su búsqueda de consumirlo todo. Lucifer apretó los puños, su mirada ardiendo con determinación. Que vengan. Esta vez, estaremos listos. Kalizá, aún sosteniendo la lanza, sintió una nueva fuerza fluir a través de ella. Sabía que su viaje no había terminado, pero también sabía que no estaba sola. En la distancia, las heraldas rugieron, y el primer enfrentamiento de un nuevo universo estaba a punto de comenzar.